Hoy presentamos las llamadas desde el mañana. La primera llamada llegó un martes lluvioso, exactamente a las 2:13 de la madrugada. No hubo una razón especial por la que Mariano recordara esa hora durante el resto de su vida. Simplemente quedó grabada, como quedan grabadas las horas de los accidentes, de las muertes o de las noticias que parten la vida en dos. 2:13 a.m. El departamento estaba completamente oscuro salvo por la luz azul del cargador conectado junto a la cama. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo irregular y lejano. Mariano dormía mal desde hacía meses, despertaba varias veces en la noche, siempre con la sensación de haber olvidado algo importante. Cuando el celular vibró sobre el buró, abrió los ojos de inmediato. Se quedó mirando el techo unos segundos. Luego el teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Mariano soltó un suspiro cansado. ¿Quién llama a esta hora?, contestó sin mirar demasiado. Bueno, silencio. No un silencio normal, era un silencio ocupado, como si alguien estuviera respirando muy cerca del micrófono. Entonces escuchó una voz, su voz, exactamente la suya, mismo tono grave, misma forma de arrastrar ciertas palabras al despertar. Incluso la pequeña dificultad para pronunciar la R. Mariano se sentó de golpe en la cama. No salgas de casa mañana antes de las 8:30. El corazón comenzó a latirle más rápido. ¿Quién habla? Escúchame con atención. La voz sonaba nerviosa, agitada, como alguien escondiéndose. Hay un accidente en Avenida Morelos. Un camión pierde el control frente a la farmacia San Telmo. Si sales antes de las 8:30, vas a estar ahí. Mariano frunció el ceño. ¿Es una broma? No tengo tiempo. ¿Quién eres? La respiración del otro lado tembló ligeramente, y entonces respondió, soy tú. La llamada terminó. Mariano permaneció sentado en la oscuridad durante varios minutos. El sonido de la lluvia parecía haberse vuelto más fuerte. Miró el número, privado. Volvió a marcar. No existía. No durmió el resto de la noche. Pasó horas intentando convencerse de que alguien estaba imitándolo. Algún amigo, alguna aplicación de inteligencia artificial, algún tipo enfermo, pero algo no encajaba. La voz no sonaba como él. Era él. Había pequeños detalles imposibles de copiar. La manera en que respiraba entre frases, la velocidad al hablar cuando estaba nervioso, incluso un leve silbido nasal provocado por una fractura mal curada desde la adolescencia. Aún así, Mariano decidió ignorarlo. Hasta la mañana siguiente, a las 8:12 salió del edificio camino al trabajo. El cielo seguía gris. El pavimento húmedo reflejaba luces rojas y amarillas. Mientras caminaba, recordó la llamada, y sin querer miró la hora. 8:19. La farmacia San Telmo estaba a media calle. Mariano redujo el paso. No seas idiota, murmuró. Solo fue una broma. El semáforo peatonal cambió a verde. Varias personas comenzaron a cruzar. Mariano dio un paso, y se detuvo. Un sonido brutal desgarró la avenida. Un camión de carga apareció derrapando calle abajo. La gente empezó a gritar. El vehículo giró violentamente, subiéndose parcialmente a la banqueta, destruyendo un puesto de periódicos y arrastrando una motocicleta estacionada. El estruendo metálico sacudió toda la calle. Mariano sintió el viento del impacto desde la esquina. Si hubiera cruzado cuando debía, no terminó el pensamiento, simplemente retrocedió, completamente helado. La segunda llamada llegó a las 2:13 exactas. Mariano ya estaba despierto esperándola. Contestó inmediatamente. ¿Quién demonios eres? La respiración al otro lado sonó cansada. ¿Viste el accidente? ¿Cómo lo sabías? Porque ya pasó para mí. No juegues conmigo. Escucha. Mañana no uses el elevador de la oficina después de las 3. Mariano comenzó a perder la paciencia. No, primero me explicas qué mierda está pasando. Silencio. Luego la voz habló más despacio. No puedo explicártelo todo todavía. ¿Todavía? Solo, confía. ¿Por qué debería confiar en ti? La voz soltó una pequeña risa amarga. Porque eres tú, y porque nadie más va a salvarte. La llamada terminó. El accidente del elevador ocurrió al día siguiente a las 3:17 de la tarde. El cable principal se rompió. 2 personas murieron.
Mariano vio los cuerpos cubiertos con mantas térmicas desde el estacionamiento mientras la policía acordonaba la zona, y por primera vez sintió miedo real, no miedo de la muerte, miedo de la llamada, porque fuera quien fuera el hombre del teléfono, sabía cosas imposibles. Las llamadas continuaron durante semanas, siempre a las 2:13, siempre desde números inexistentes, y siempre con advertencias: no tomes el metro mañana. No abras el correo de Mauricio, no aceptes el café de la recepción. Pequeñas cosas, grandes cosas. Cada advertencia evitaba algo terrible: un asalto, una intoxicación, un incendio en una estación. Poco a poco, Mariano dejó de preguntarse si eran reales, y empezó a depender de ellas. Eso fue lo peor, porque las llamadas comenzaron a cambiarlo. Dejó de decidir cosas por sí mismo. Ya no salía sin esperar la advertencia nocturna, ya no tomaba rutas sin pensarlo 20 veces, vivía esperando las 2:13, como si el futuro ya no le perteneciera. Una noche decidió grabar la conversación. Cuando la llamada llegó, habló normalmente, después reprodujo el audio, y sintió un escalofrío. No había una sola voz, había varias, muy débiles, detrás de la principal, susurrando. Decenas de Marianos hablando al mismo tiempo. Algunos lloraban, otros gritaban, otros parecían discutir. Subió el volumen lentamente. No abras, ya vienen. Él mintió. El teléfono. Mariano apagó el audio de inmediato. Las manos le temblaban. La siguiente llamada fue diferente. La voz sonaba agotada, más vieja, más lenta. Necesito que hagas algo. ¿Qué cosa? Ve mañana a la estación Hidalgo. Locker 214. ¿Qué hay ahí? Hubo un silencio largo. Luego, el origen. La estación Hidalgo estaba casi vacía cuando Mariano llegó esa noche. El Locker 214 era viejo, oxidado y estaba cubierto por polvo. Encontró la llave pegada debajo de una banca cercana, exactamente donde la voz dijo. Cuando abrió el casillero, sintió inmediatamente que algo estaba mal. Había un teléfono dentro, negro, antiguo, pesado. No tenía marca, ni ranura SIM, ni logo. La pantalla estaba agrietada, pero encendida. Solo mostraba una aplicación: llamadas. Miles de registros, todos dirigidos a su número, todos a las 2:13 am, todos hechos por versiones de Mariano. Mariano sintió que el aire se le iba de los pulmones. Entonces el teléfono comenzó a sonar en sus manos. Número desconocido. Contestó lentamente. Ya lo encontraste, dijo su voz. ¿Qué es esto? No lo sé completamente. ¿Cómo que no lo sabes? La voz respiró hondo. El teléfono no llama al futuro. Mariano apoyó la espalda contra los lockers. Entonces, ¿qué hace? Conecta realidades. El silencio de la estación se volvió pesado. La voz continuó. Cada llamada viene de una versión distinta de nosotros. Distintos finales. Distintos caminos. Eso es imposible. Sí. ¿Quién construyó esto? Nadie lo construyó. ¿Entonces apareció de la nada? No. Creo que siempre existió. Mariano cerró los ojos. Eso no explica nada, porque aún no entiendes lo peor. Del otro lado se escuchó un golpe metálico. Después, gritos lejanos. Y entonces la voz habló más bajo. Todos los que llaman ya murieron. Mariano sintió un vacío helado abrirse en su pecho. ¿Qué? Las llamadas no vienen del mañana. Vienen de después. Esa noche no volvió a casa. Se quedó en una cafetería abierta 24 horas revisando el teléfono negro. No tenía sistema operativo. No tenía batería visible. No podía apagarse. Y lo más extraño, cada cierto tiempo aparecían nuevas llamadas registradas, incluso mientras Mariano sostenía el aparato, como si otras versiones de él siguieran muriendo constantemente. Decidió escuchar algunos audios antiguos. Primer audio. Un Mariano aterrado respirando entre lágrimas. No abras la puerta, por favor. Disparos. Gritos. Fin del audio. Segundo audio. Sirenas. Fuego. La voz llorando. No dejes que Nora encuentre el teléfono. Fin. Tercer audio. Silencio absoluto. Y una voz rota diciendo: todos pensamos que podíamos cambiarlo. Fin. Mariano dejó el celular sobre la mesa. Tenía ganas de vomitar. Con el paso de los días descubrió el patrón. Cada versión de sí mismo intentó usar el teléfono para sobrevivir.
y todas terminaron igual, muertas. Porque el problema no era el teléfono, era lo que venía después. Cada vez que Mariano evitaba un destino gracias a una llamada, creaba otra variante de su vida, otra línea, otro Mariano. Y muchas de esas variantes encontraban el teléfono también. Era un efecto multiplicándose infinitamente, realidades enteras naciendo de pequeños cambios. Algunas duraban días, otras años, pero todas terminaban convergiendo en algo que ninguno describía claramente, solo lo llamaban igual, ellos. Las primeras señales comenzaron un jueves. Mariano vio a un hombre idéntico al reflejado en la ventana del metro, pero al girarse, no había nadie. Después empezó a escuchar pasos en su departamento, respiraciones detrás de puertas cerradas, llamadas vacías desde su propio número, hasta que finalmente ocurrió. A las 2:13, tocaron la puerta, 3 golpes, lentos. Mariano se acercó temblando. ¿Quién es? Su propia voz respondió, abre, por favor. Miró por la mirile, y vio a otro Mariano, más delgado, con barba crecida, una cicatriz enorme en el cuello. Parecía agotado, desesperado. Cuando Mariano abrió apenas unos centímetros, el otro empujó rápidamente y cerró detrás de sí. No se encontraron. ¿Quién es? El otro Mariano respiraba agitado. Los que viven entre las realidades. ¿Qué significa eso? El teléfono abrió caminos, demasiados. Se escucharon golpes en el pasillo, no en una puerta, en todas. Como si decenas de personas caminaran afuera. El otro Mariano palideció. No hagas ruido. Mariano susurró. Explícame qué está pasando. El hombre lo miró fijamente, y Mariano sintió el horror más puro de toda su vida. Porque esos ojos eran exactamente los suyos, no una copia, no un parecido. Era como mirarse en un espejo envejecido. Cada vez que alguien usa el teléfono, dijo el otro, deja una grieta, y algo empieza a mirar de vuelta. Los golpes afuera aumentaron. Voces, sus voces, docenas. No le creas, él es el primero. Destruye el teléfono, no los dejes entrar. Mariano retrocedió aterrado. ¿Qué son ellos? El otro Mariano respondió con la voz quebrada, nosotros. Entonces algo golpeó violentamente la puerta principal, la madera se partió ligeramente, y una voz distinta habló desde afuera. No era humana, pero intentaba sonar como Mariano. A-B-R-E. El otro Mariano comenzó a llorar. Ya aprendieron a imitarnos. Pasaron horas escondidos en la oscuridad del departamento. El otro Mariano finalmente explicó todo. El teléfono era una especie de eco, un objeto atrapado entre infinitas realidades. Cada vez que alguien moría cerca de él, dejaba un residuo, una conciencia incompleta. Esos residuos podían llamar hacia otras versiones compatibles de sí mismos. Por eso todos los Marianos podían comunicarse, pero las llamadas debilitaban las barreras entre mundos. Y algo empezó a cruzar, algo que nunca tuvo nombre. Algo que existía en el espacio vacío entre posibilidades. Las entidades imitaban voces, rostros, recuerdos, aprendían observando, y usaban a los Marianos como puertas. Entonces, ¿todos ustedes murieron por esto? El otro Mariano asintió lentamente, porque ninguno pudo dejar de usar el teléfono. Mariano miró el aparato negro sobre la mesa, comprendió finalmente la verdad. No era una herramienta para salvarse, era una trampa, una adicción. El teléfono te hacía creer que podías escapar del destino, hasta que terminabas abriendo demasiadas puertas. ¿Cómo termina esto? Preguntó Mariano. El otro Mariano guardó silencio largo rato, luego respondió, destruyéndolo antes de la primera llamada. ¿Cómo? No puedes. Entonces, ¿qué hacemos? El otro Mariano lo miró con tristeza, lo mismo que intentamos todos. Afuera, algo comenzó a raspar lentamente la puerta. Una voz imitó perfectamente a la madre de Mariano. Hijo, abre. Luego la voz de Julia, luego la suya, luego decenas al mismo tiempo. Mariano sintió lágrimas en los ojos. ¿Hay alguna versión nuestra que sobreviviera? El otro tardó mucho en responder, demasiado. Finalmente dijo, no que yo haya conocido. El amanecer llegó lentamente, los ruidos afuera desaparecieron. Cuando Mariano volteó hacia el otro hombre, ya no estaba, solo quedaba la puerta abierta del baño, vacío, como si nunca hubiera existido.
Sobre la mesa permanecía el teléfono negro, encendido. A las 2:13 am comenzó a sonar otra vez. Mariano observó la pantalla durante largo tiempo. Número desconocido. Temblando, contestó, y escuchó su propia voz decir: necesito advertirte algo sobre mañana. Muchos años después, el departamento de Mariano apareció vacío cuando la policía finalmente entró por denuncias de vecinos que llevaban semanas escuchando teléfonos sonar en la madrugada. No encontraron cuerpos, ni señales de violencia, ni registros recientes de que alguien hubiera vivido ahí. Solo hallaron un viejo teléfono negro sobre la mesa del comedor, conectado a nada, encendido todavía pese a no tener batería visible. Los agentes que redactaron el informe afirmaron que el aparato comenzó a sonar exactamente a las 2:13 am mientras inspeccionaban el lugar. Uno de ellos incluso juró haber escuchado una voz suplicando al otro lado antes de colgar abruptamente. El teléfono desapareció días después del depósito de evidencias sin explicación alguna. El caso fue archivado. Sin embargo, años más tarde, en distintas ciudades, comenzaron a registrarse historias absurdamente parecidas entre personas que no tenían relación entre sí, llamadas nocturnas desde números inexistentes, voces idénticas a las propias, advertencias imposibles sobre accidentes aún no ocurridos. Y en cada relato había un detalle que jamás cambiaba. Antes de cortar la llamada, aquella voz siempre pronunciaba la misma frase, con un miedo profundo y desesperado, como alguien intentando cerrar una puerta antes de que algo cruzara definitivamente: no contestes la próxima llamada, nos vemos la próxima en otra historia que contar.